Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Seguimos con nuestras clases de aprendizaje automático. Hoy vamos a ver evaluación y selección de modelos. Entonces, en la clase anterior habíamos empezado con un tema así, con aproximación de funciones, donde teníamos un conjunto de instancias de las cuales tenemos ciertos atributos, y teníamos una función desconocida, es decir, una relación que hay entre ese conjunto de instancias con una variable. Por ejemplo, habíamos dicho que teníamos las instancias cielo, temperatura, humedad, viento, y sí o no a, por ejemplo, salir a caminar. Entonces se planteaba un espacio de hipótesis y la entrada al algoritmo de aprendizaje tenía algunas instancias como datos de entrenamiento, tanto sea de los atributos como de la clase. Y la salida del algoritmo de aprendizaje, ¿sí?, era que podíamos aproximarnos a la función f, que describe esa relación. Entonces, en el ejemplo, lo voy a decir rápido esta parte, porque es igual a la anterior, teníamos un residente que sale a caminar, y eso nos define una clase, salir a caminar o no. Y cada instancia tiene que depender a una u otra clase, a salir a caminar o a no salir a caminar. Y cada instancia tiene atributos. Entonces la función que relaciona esa clase con los atributos la podemos llamar caminar. Y nosotros queremos que esa función aprenda para que después pueda clasificar. Entonces nuestro dataset tomaba esta forma, ¿sí? Una forma de dataset, como se dice, rectangular, donde tenemos los distintos atributos, 4 atributos, la clase, que sería la salida del modelo, los atributos, la entrada, y las instancias, que son las filas. Habíamos dicho también que esta tiene un formato que, como vimos en una primera clase en la introducción, de modelo estadístico, porque en un modelo estadístico, tipo por ejemplo un modelo de regresión, la clase es la variable dependiente, y esta variable dependiente depende de los atributos. Y cada instancia es un caso. Bien, después también vimos en la clase anterior que esa función la podíamos caracterizar como un árbol de decisión. No es la única forma, es el método que vimos hasta ahora. ¿Sí? Y para construir este árbol de decisión habíamos visto un algoritmo, habíamos visto criterios para determinar los nodos, y habíamos llegado a un árbol. ¿Sí? Eso fue la clase anterior. Entonces, ¿cómo sigue esto? Acá me dice si se podría contar con el PDF. Ah, porque está en el campus. Los que son externos por ahí no lo ven. Después lo mando por el Telegram. Entonces, nosotros necesitamos evaluar los distintos modelos que vamos desarrollando. Y una forma bien simple de evaluar, casi le diríamos intuitiva, ¿cuál sería? Y calcular la eficacia, que se llama accuracy en la jerga de Machine Learning, que simplemente es el porcentaje de datos de entrenamiento que fueron clasificados correctamente. O sea, nuestro algoritmo aprende y luego se le presentan nuevos casos y los va a acertar en la clasificación o no. Y bueno,
Cuanto mayor sea la accuracy, se supone que es mejor. Entonces, eventualmente podría llegar a un 100%, pero esto quizás no está tan bueno porque podríamos incurrir en un overfitting, que quiere decir que está tan especializado, aprendió tan bien de un set de datos que reconoce perfectamente ese set de datos, pero no necesariamente cuando aparecen nuevas instancias las va a poder clasificar correctamente. Entonces este 100% en realidad es una falacia. Entonces aquí se nos plantea la situación de que tenemos que tener alguna estrategia para poder entrenar los distintos modelos y también compararlos entre ellos, porque si tenemos más de un modelo, podemos llegar a necesitar decidir cuál es el mejor. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, para poder hacer un mejor aprendizaje y también una mejor prueba y por lo tanto poder calcular una eficacia un poco mejor, digo un poco mejor porque ni siquiera esto es la mejor versión, ya vamos a ver, podríamos hacer lo siguiente, utilizar el método de la validación cruzada. Y en este método lo que hacemos, en forma primaria, es dividir el dataset en dos. En una parte, en una sección que la vamos a llamar entrenamiento, con lo cual el algoritmo va a aprender con ese subdataset, y otra parte de validación que va a ser para poder validar y realmente calcular el accuracy o otras mediciones que vamos a ver, otras métricas. Los valores de Q más usuales van desde un 5 a un 25%. Mucha gente utiliza 10, 20%. Son porcentajes muy usados. Eso depende un poco del criterio del científico de datos que está trabajando con un dataset determinado. Depende de muchos factores, pero andan en esos porcentajes. Y esto funciona bien siempre y cuando esa separación se haga al azar y se haga de la forma en que el subdataset de validación sea tan representativo de las instancias como lo es el de entrenamiento. Representativo en las distintas combinaciones de instancias, en ese sentido. Y por supuesto de clasificaciones, ¿no? Si es así, sería una buena división al azar. Pero lamentablemente no tenemos forma de estar completamente seguros de que esto puede funcionar. Entonces, fue que se desarrolló la validación cruzada. Y la validación cruzada específicamente, como se dice ahí, de K-fold. Y la idea de esto es poder, por ejemplo, como dice ahí, para un K igual a 5, dividir el dataset en 5 subdatasets. Entonces, hacemos el entrenamiento, por ejemplo, en el modelo 1, con el fold 1, 2, 3 y 4, y usamos el fold 5 para validar. Después, usamos de entrenamiento el fold 1, el 2 y el 3, y el 5, y usamos el 4 para validar, y así siguiendo. Entonces, vamos a tener 5 modelos distintos, y de cada uno de ellos vamos a poder calcular una performance, una accuracy. Y se podría utilizar el promedio de todas las accuracy como una métrica general de haber aplicado el cross-validation de esta forma. Bien. Entonces, si queremos usar esto para comparar dos modelos,
Los modelos pueden ser dos métodos distintos, pueden ser el mismo método, pero con distintos, ya vamos a ver, trabajado de distinta forma. En esta instancia decimos que son dos modelos. Entonces, una opción es comparar la media de la accuracy de cada modelo, como vimos recién, pero no tenemos no tenemos ninguna cálculo o hipótesis estadística por la cual nosotros podemos decir que esto puede funcionar o no. Y esto me remite un poco a la clase que vimos anterior de repaso estadístico. Cuando vimos la clase de repaso estadístico, por ejemplo, cuando comparábamos dos muestras, nosotros podemos comparar dos muestras, dos que serían, en este caso, voy un poquito para atrás, que serían, por ejemplo, las 5 performance, ¿sí?, de un modelo contra las 5 performance de otro modelo. Y es un problema, por ejemplo, de comparación de dos muestras. Una forma de hacerlo podría ser calcular la media de los dos y decir, bueno, si la media de uno, por ejemplo, el modelo 1, es mayor que la media del modelo 2, entonces quiere decir que el modelo 1 es mejor, tiene mejor accuracy. Pero esto no está bien. No está bien porque no está teniendo en cuenta la distribución de las performances. No está teniendo solamente en cuenta el valor central, que sería la media, y no está teniendo en cuenta la dispersión. Entonces, lo más correcto, estadísticamente hablando, sería plantear una hipótesis estadística, un H0, que diga que el accuracy del método 1 es igual al accuracy del método 2. Y de acuerdo con el repaso de estadística que vimos en una clase anterior, nosotros ¿qué buscamos? Rechazar la hipótesis nula. O sea, rechazar esa H0 que vemos aquí, para poder decir que son distintas las accuracy. Y si son distintas, bueno, hay una que puede llegar a ser mejor que la otra. Y entonces, esto sí es una forma más robusta de tomar una decisión y de comparar dos modelos. Y para esto podríamos usar, por ejemplo, el test de student apareado, que lo vimos en esa clase de repaso, o mejor, como dice acá, mejor usar también, si son pocos datos especialmente, si son 5, mejor usar la versión no paramétrica, que es el test de Wilcoxon, para rangos con signo, que bueno, sería el equivalente no paramétrico de la prueba de student. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Se ve la idea? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, seguimos. Entonces, como dijimos, ¿para qué tendríamos la necesidad de comparar modelos? Y porque puede ser que utilicemos distintos atributos, o sea, que seleccionemos atributos, especialmente cuando tenemos muchos atributos y a un mismo modelo, por ejemplo, a un mismo método, árbol de decisión, lo hacemos con todos los atributos y después corremos otra versión donde le sacamos uno o dos atributos, siempre con algún fundamento, ¿no? O también puede ser que hagamos alguna transformación, por ejemplo, normalización, o muchas transformaciones, cambios de escala. También podría ser una transformación, podría ser cambio de una escala numérica a una escala, por ejemplo, ordinal o categórica. Y bueno, esos cambios pueden llegar a impactar en la performance de cualquier modelo. Entonces, para cada situación vamos a tener una métrica. Y bueno, y la podemos comparar. También podemos
seleccionar entre distintos algoritmos. Por ejemplo, el mismo dataset lo pasamos por distintos algoritmos y algunos van a funcionar mejor que otros. ¿Y cómo lo determinamos? Comparando los modelos. Y una tercera situación que se da mucho, que tiene que ver un poco con el tuning. O sea, cómo tunear, cómo lograr lo mejor de cualquier algoritmo, que es trabajar con los hiperparámetros. Los hiperparámetros son las distintas formas que tenemos nosotros de un algoritmo de poderle cambiar su forma de aprendizaje. Y eso se controla a través de hiperparámetros. Acá hay una lista que tiene que ver con lo que vimos hasta ahora, con algo de decisión, pero cada modelo tiene su conjunto de hiperparámetros. Ya vamos a ver, por ejemplo, SVM, Support Vector Machine, tiene su subconjunto, Linear Discriminant Analysis, otro subconjunto, y así siguiendo. O sea, son características de cada modelo, que nosotros podemos tunear para poder sacar lo mejor de ese modelo. ¿Y cómo se hace ese tuneo? Hay básicamente dos estrategias. Una estrategia, que sería la más simple, y aquí le pusieron una carita más o menos, pero sin embargo se sigue usando, es, por ejemplo, hacer una grilla e ir cambiando los hiperparámetros dentro de esa grilla. Entonces, de alguna forma nosotros cubrimos un rango para cada hiperparámetro y todas las combinaciones posibles. Esto es un poco fuerza bruta, digamos, desde el punto de vista computacional, porque es pedirle muchas posibilidades, distintos escenarios de hiperparámetros dentro de un rango y en forma ordenada. Por ejemplo, aquí vemos, en este ejemplito que tenemos acá, que tenemos el hiperparámetro 1 y el hiperparámetro 2. Y vemos que cada uno sería un escenario de entrenamiento de un algoritmo determinado. Entonces todo esto nos da 5 por 4, 20 veces. ¿Sí? Esto, ya se podrán imaginar, aumenta el costo computacional, ¿no? Porque quiere decir que hay que entrenarlo 20 veces. Tuneando, cambiando un poquito cada uno de los parámetros. Una versión un poco más evolucionada, sofisticada de esto, que bueno, fue publicada en el 2012, pero que se usa bastante, es, en lugar de hacer una grilla uniforme, hacer que los hiperparámetros se muevan al azar dentro de rangos de un espacio de hiperparámetros. Y la idea de esto es que mejoraría un poquito porque probabilísticamente se le da mayor posibilidad que tenga valores que no sean tan uniformes como es en la grilla. Entonces esto puede funcionar un poco mejor. De cierta forma es un approach parecido al del método de Monte Carlo. No sé si lo conocen, el método de Monte Carlo se utiliza mucho en modelización y simulación. Entonces, cada uno de estos puntos en estos gráficos es un escenario determinado, o sea, un entrenamiento determinado de un algoritmo y que nos va a brindar métricas de performance determinadas. Entonces, al terminar, como dice aquí, nos quedamos con la combinación que mejor desempeño tuvo. ¿Sí? Y podemos decir que ese algoritmo está tuneado. Pero ¿qué pasa? Es posible que, aún haciendo todo esto, no logremos una performance deseada, vamos a decirlo así. Funciona, pero nos gustaría que funcione un poco mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer?
una estrategia mejor todavía es el dataset original, dividirlo en dos partes. En una parte de desarrollo, que sería todo lo que vimos hasta ahora. O sea, aquí en desarrollo, voy un poco para atrás, estaría esto: entrenamiento y validación. Y por supuesto, cross-validation. Y luego dejar una porción del dataset original para poder realmente hacer la validación final con esa porción de dataset. Entonces, esto sí va a dar una métrica mucho más realista, porque las instancias que están en este subset de desarrollo no van a ser las mismas que están en el head-out. Entonces no tenemos riesgo, o se minimiza el riesgo de overfitting, y a su vez, dentro de desarrollo, si usamos cross-validation, mejor todavía. Entonces, la métrica que vamos a obtener al final, usando la porción de head-out, va a ser mucho más realista en el sentido del uso futuro. Porque ¿para qué hacemos todo esto? Al fin y al cabo, ¿para qué hacemos que un algoritmo aprenda? Porque eventualmente, después que pasó por todo este proceso de que aprendió, se validó, se hizo una validación más extensiva usando una porción de head-out, eventualmente el algoritmo aprendió y ahora sí le va a poder llegar nuevas instancias que no eran ni de desarrollo ni de head-out, que son las instancias de la realidad, vamos a decirlo así. Entonces ahí, después de esta forma de entrenar y de validar, va a estar bien entrenado y vamos a tener una métrica de performance más realista y va a funcionar mejor. Bueno, acá hay una pregunta, ¿no?, de Luciano. Dice, en Random Search, ¿cada hiperparámetro se samplea uniformemente? Ah, muy buena pregunta. Y la distribución del sampling puede ser uniforme, puede ser normal. Sí, a mí particularmente me parece que es mejor uniforme, porque le da la misma probabilidad dentro de un rango de aparición a cualquier valor. En cambio, una normal, bueno, le va a dar más peso al valor central. De nada, Luciano. Bien. ¿Estamos bien con esto? Bien, seguimos entonces con medidas de performance. Entonces, si nosotros obtenemos una accuracy de, como dice ahí la filmina, del 95%, de cada 100 instancias, podemos decir que va a clasificar bien 95. ¿Sí? Ahora, ese 95% per se no nos dice mucho, porque todo depende de la aplicación. Un 95% para una aplicación determinada puede ser bueno y para otra puede ser muy malo. Eso depende. Inclusive valores menores. En medicina, por ejemplo, ahora les voy a mostrar algo, se trabaja con valores menores y estamos contentos. Entonces depende esto. 95% es, la verdad, bastante alto para, les diría, la mayoría de las aplicaciones. Pero es posible que una aplicación muy exigente necesite una accuracy aún mayor. Y esto, una performance mayor, significa tener un algoritmo que funcione mucho mejor. Cada punto, cada por ciento que sube es realmente cada vez más difícil. Y ahí tenemos algunos ejemplos: filtro de spam, por ejemplo, que descarta directamente los mails sospechosos; detección de fraude, esto lo usan mucho las tarjetas de crédito, por ejemplo, desde hace años que tienen implementados sistemas así. También en medicina, detección de tumores a través de análisis de imágenes médicas. Y para estas tres tipos de aplicaciones, este porcentaje puede variar y puede ser aceptable.
Otra medida de performance tiene que ver con cómo clasifica de acuerdo, cómo un algoritmo puede clasificar, o sea, como dice acá, predecir o predicho, y cómo medirlo con respecto a la realidad. Si ese dataset que tenemos tiene los datos reales. Entonces, para eso se puede construir lo que se llama una matriz de confusión. Este es el caso más común donde tenemos una clasificación binaria. Entonces, siguiendo con el ejemplo de spam y no spam, nos puede pasar esto. Que tenemos la realidad, digamos, que sería estos dos. Voy a poner el annotate. Ahí está. La realidad, que serían que algunos eran spam y otros no lo eran, ¿sí? Serían estas situaciones. Y lo que predice nuestro algoritmo. Entonces, en el caso de un algoritmo perfecto, todas las instancias se van a repartir entre esta situación donde una situación de spam real fue predecida como spam, más esta otra cantidad que sería los que no eran spam y fueron predecidos como no spam. Y en estas otras dos situaciones lo ideal es que fueran 0. ¿Sí? 0 y 0. Quiere decir que no hubo ningún spam real, que fue predecido como no spam, ni tampoco no hubo un no spam real que fue predecido como spam. Esa es la situación ideal, pero la realidad es que se puede equivocar, o sea que puede haber falsos positivos y puede haber también falsos negativos. ¿Sí? ¿Y cómo se define esto? Los verdaderos positivos, true positive, serían los que en realidad eran spam y fueron predecidos como spam. Y los true negative, los verdaderos negativos, serían los que no eran spam y fueron predecidos como no spam. Y los otros dos son errores. En el caso de los falsos positivos, fue predecido como spam, pero en realidad es falsamente positivo porque era no spam. Y en el caso de los falsos negativos, fue predecido como no spam, pero en realidad sí era spam. Entonces, una vez que se construye esta matriz de confusión, podemos hacer diversos cálculos sobre esta matriz de confusión. Hay varios. Nosotros acá vamos a mostrar los más utilizados, especialmente Machine Learning, porque esto se usa mucho en medicina y en medicina usan más combinaciones o más scores. En Machine Learning los que más se usan son estos dos, son el recall, que es el nombre que se usa más en Machine Learning, que sería sensibilidad en lo que es medicina, también en otras aplicaciones que llaman hit rate o true positive rate. Y en este ejemplo sería de los documentos relevantes qué porcentaje fueron recuperados, por ejemplo. Y este recall, la fórmula es la siguiente, son los true positive dividido true positive más false negative. También este recall alguna gente lo traduce como exhaustividad. No sé si está tan buena esa traducción, pero yo lo he escuchado así. Otro score muy utilizado es la precisión, que en medicina también se usa con ese nombre, y también como valor predictivo positivo. Y en este caso son los true positive dividido los true positive plus los false positive.
Entonces, si nosotros habíamos dicho que, lo voy a cambiar de color, si nosotros habíamos dicho que los false positive eran un error, ¿sí? Y los false negative también, que idealmente nos gustaría que sean 0, o lo más cercano a 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la mejor situación para recall y para precisión? Que tiendan a qué número, a qué números, los dos. A 1, exactamente. O sea, en la mejor situación, el mejor algoritmo es el que logra recall y precisión lo más cercanos a 1 posible, porque quiere decir que se equivocó menos, ¿sí? Pero puede ser que tenga un recall cercano a 1 y una precisión no tan cercana a 1 o viceversa. O sea, lo ideal es que los dos vayan hacia el 1. ¿Sí? Bien. También hay otras medidas que se utilizan mucho en Machine Learning, siempre calculando a través de como insumo la matriz de confusión y precisión y recall. Estas medidas F, la que más se usa es la F1, que tiene esta fórmula. Y hay una forma general donde puede haber F2, F0,5 y otras. Y esta sería la fórmula general. Y es una forma de combinar las dos en un solo score. Esto se usa, pero la verdad que creo que la potencia está en mantenerlas separadas, porque es como que miden dos cosas distintas. Y cuando uno las junta, de alguna forma se pierde la forma de medir la performance. Se pierde más detalle. Pero se usan igual estas. Son interesantes. Y yendo a aplicaciones en medicina se usa más, además que el recall, que se llama sensibilidad, se usa mucho especificidad. Porque desde el punto de vista del método diagnóstico, esto es interesante porque sensibilidad se lo puede ver como porcentaje de pacientes enfermos correctamente diagnosticados, que dice, sí, tiene la enfermedad. Y la especificidad hace lo contrario. Diagnostica a los pacientes sanos como sanos. Esto les voy a dar una noticia que por ahí no es tan buena para los que no lo saben, que los métodos diagnósticos que se utilizan en medicina distan de ser perfectos, de ser espectaculares. Algunos son muy buenos, pero ninguno logra la mejor situación. ¿Cuál sería aquí la mejor situación? Sería de nuevo que no haya ni falsos negativos ni falsos positivos. O sea, el mejor método de diagnóstico médico es el que tiene sensibilidad 1 y especificidad 1. Quiere decir que cuando llega un paciente tiene la capacidad de decir que si estaba enfermo, dice que está enfermo. Y si estaba sano, dice que está sano. Perfectamente. Eso es lo ideal. La realidad, ¿cuál es? Es que algunos métodos diagnósticos son muy sensibles, o sea, son buenos para diagnosticar los enfermos, pero no son tan buenos, no son tan específicos. Quiere decir que no discrimina tanto los sanos, o viceversa. Son muy específicos y poco sensibles. Y eso tiene que ver con la naturaleza del método diagnóstico. Llevado a esto a nuestra materia, bueno, yo les hablo un poco de este tema porque trabajo en aplicaciones en medicina. Por eso esto es un tema que para mí que lo veo casi todos los días.
Entonces, ¿cómo se lleva esto a nuestra materia? Y el concepto es similar al aprendizaje automático, porque puede haber algoritmos que tengan buena sensibilidad, pero poca especificidad. Entonces, en otras palabras, son buenos para clasificar una situación, pero no tanto otra. Y lo ideal es que sean buenos para clasificar todas las situaciones. ¿Sí? Esto nos puede llevar a, bueno, me estoy adelantando un poco, pero a temas que vamos a ver más adelante, pero nos puede llevar por ejemplo, a formular estrategias, combinando métodos y de esa forma aumentar la sensibilidad de la especificidad, que es lo que se busca en última instancia, que sea mejor el algoritmo, que tenga la mejor performance posible. Al igual que se busca con los métodos de diagnóstico en medicina. Otra forma de medir la performance es a través de las curvas ROC. Y estas curvas son muy interesantes porque estas curvas ROC fueron desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial en sistemas de telecomunicaciones, radares, y, o sea, fue desarrollada para un uso muy distinto al al más difundido mucho después, ¿no? Y por eso se llaman de características operativas del receptor, porque era la forma en que se podía hacer que una antena y un sistema de telecomunicaciones lograra la mejor performance, cómo orientar todo el sistema. Viene de ahí, de esas aplicaciones en telecomunicaciones, en radares. O sea, de la ingeniería electrónica, pero de la década del 40. Y con el tiempo se fue estableciendo como un método muy utilizado para evaluar la performance de método diagnóstico. Y luego, ya más recientemente, como método también para evaluar algoritmos de aprendizaje de máquina, que por eso lo estamos viendo nosotros. ¿Y la idea cuál es de estas curvas ROC? Es una curva que se construye, vamos a poner el draw para dibujar un poquito, es una curva que se construye con cada punto es una matriz de confusión determinada. ¿Y cómo se logra un algoritmo o un método llevarlo a varias matrices de confusión? Y cambiando algo, por ejemplo, generalmente cambiando umbrales. Entonces, cada nuevo cambio genera una nueva matriz de confusión. Entonces, esa nueva matriz de confusión va a tener un recall, ¿sí? y una accesibilidad distinta. Entonces, si graficamos todos los puntos y los unimos, eso es la curva ROC. Idealmente, la curva ROC tendría que ser así, por ejemplo. ¿Sí? Tendría que ser, perdón que no lo dibujé muy bien, pero la idea es que en lugar de ser como las que están dibujadas acá, tendría que ser así. Esta es un método perfecto, porque quiere decir que no se equivoca nunca. Pero la realidad es que esta curva, por eso dice clasificador perfecto, esta curva se va empeorando. Y bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pero llega un momento donde peor no puede ser, porque si pasa esta línea, si por ejemplo nosotros tenemos una curva ROC así, por ejemplo, digamos, que está por debajo de esta línea que pasa por la mitad del cuadrado, es tan malo el método que es lo mismo tirar la moneda. O sea que acá directamente si un método de Machine Learning nos da por debajo, la curva ROC nos da por debajo de esta línea, directamente no sirve. Es preferible tirar la moneda, y bueno, decidí vos poner el valor que quieras, que va a andar mejor que el algoritmo de Machine Learning. Entonces siempre se busca que esté por arriba de esta recta, la curva ROC. Y la métrica, como número único para caracterizar una curva ROC, es el área bajo la curva. O sea, sería todo esto. ¿Sí?
por ejemplo, para la curva que está ahí en rojo, toda esta área. En el caso del clasificador perfecto, esa área va a ser 1. ¿Sí? O sea, el área de todo el cuadrado. Y si es igual o menor a 0,5, ya no nos sirve. Entonces, los valores operativos van de 0,5 a 1. Los valores operativos de una curva ROC para que tenga sentido. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Y a modo de ejemplo, les voy a mostrar, a modo de ejemplo, les voy a mostrar un trabajo de mi grupo que desarrollamos hace poco. Esto acaba de salir publicado. En el Hospital Italiano desarrollamos un score para alerta temprana de severidad de los pacientes que están internados en la terapia intensiva. Y esto lo estamos usando a full en el Hospital Italiano y también en otros hospitales. Y bueno, salió publicado hace poco. Y en este método, lo que nosotros hacemos es tener atributos, igual que como vimos en la materia. Lo voy a agrandar un poquito. Los atributos, ¿cuáles son? Son pruebas médicas que le hacemos a... Perdón, ahí está. Que acá se llaman parámetros, que sería, por ejemplo, edad, género, si tiene falla cardíaca, oximetría, por ejemplo, si se le está dando un suplemento de oxígeno, temperatura, disnea, bueno, síntomas, signos y síntomas, como se dice. Y de acuerdo a eso, a los distintos signos y síntomas, desarrollamos un score que, si según en qué valores están esos signos y síntomas, le damos un puntaje. Y después todo eso se suma, todo ese puntaje. Entonces, tenemos el índice de severidad. Si, por ejemplo, la suma de todos esos subscores da entre 0 y 2, clínicamente tiene un riesgo bajo. Entonces, la enfermera puede verlo cada 12 horas y está en la guardia general. Si está entre 3 y 5, ya es recomendable que las enfermeras lo vean cada 6 horas y todavía está en la guardia general. Si está entre 6 y 7, hay que evaluarlo cada 2 o 3 horas y hay que evaluar que pase a terapia intensiva o que esté en una terapia intensiva intermedia. Y si es 8 más, sí, ahí tiene que monitoreo continuo y tiene que estar en la terapia intensiva. Esto a nosotros en el Hospital Italiano lo usamos mucho porque fue y es todavía muy bueno para poder evaluar qué paciente tiene realmente que usar la terapia intensiva, porque como ustedes saben, uno de los grandes problemas que hubo con la pandemia es las terapias intensivas saturadas. Entonces había que decidir de alguna forma y nosotros desarrollamos este método. ¿Y cómo lo evaluamos? El método, bueno, con una curva ROC, justamente. Porque nosotros sabemos el día después de muchos pacientes que realmente sí, que fue la variable dependiente, o sea, la clase. Como sabemos el día después, pudimos calcular la curva ROC. Y aquí vemos cómo nuestro índice de severidad de COVID, el que desarrollamos nosotros, que está en azul, se acerca al caso ideal. ¿Sí? Y otros índices que se están usando en la bibliografía, que es el News COVID y el News 2, que son muy utilizados, son buenos, pero lo nuestro lo publicamos que anduvo un poquito mejor. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Respuesta? Seguimos entonces. Hasta ahora vimos los casos donde la clase es dicotómica, pero es posible
que la clase sea, por ejemplo, n área, quiere decir que no sea binaria, que tenga más alternativas que 2. En este ejemplo tenemos 4 alternativas. Entonces la matriz de confusión ya toma esta forma. Y nosotros podemos calcular la precisión y el recall para cada una de esas instancias, no, mejor dicho, instancias no, de esas clases. ¿Sí? Para cada una de esas clases, clase manzana, naranja, oliva y pera. Acá me hacen una pregunta, Pablo. ¿Qué es el score? Es un score, lo pongo acá, es un score para evaluar la severidad de la enfermedad de COVID y de esa forma poder manejar mejor al paciente. Quiere decir, poder evaluarlo si realmente necesita ir a la terapia intensiva o se lo puede llegar a mantener en la guardia general, por ejemplo. Y eso ayuda a utilizar mejor los recursos hospitalarios. De nada, Pablo. Bueno, entonces, para ir resumiendo la clase de hoy, vimos que la validación cruzada es un método muy utilizado, muy conveniente, muy recomendable para poder entrenar mejor cualquier algoritmo. Y dentro de esa forma de validación cruzada, entrenamiento versus validación, la cross-validation es de lo más potente que hay. También vimos que para la selección de modelos es muy importante hacer un tuning, y para el tuning tenemos las dos estrategias más utilizadas de poder ir cambiando los hiperparámetros para lograr la mejor versión de cada método, y vimos que está la búsqueda por una grilla y la búsqueda random. Después también vimos que en un sistema mejor todavía habría que tener una porción del dataset original como held out para poder hacer una evaluación de performance posterior al entrenamiento, ya validado, y esto es mucho mejor y se acerca más a la realidad. Y vimos que la métrica más simple es el accuracy, que se sigue usando, pero hay mejores. Y ahí aparecieron precision, recall, sensibilidad, especificidad, y mejor todavía la curva ROC y el área bajo la curva. Bueno, ¿alguna pregunta, respuesta? ¿Estamos bien? Vamos a parar la grabación entonces. Gracias.